Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. bien. Bueno, una semana en que han pasado muchas cosas y a veces la gente, a veces nos asustamos cuando hay cambios, cuando hay movilidad, cuando hay fricciones en la sociedad y eso es absolutamente normal. Para poder avanzar, las fricciones son necesarias. Hay cosas que hay que cambiar y para que se dé el cambio, necesariamente primero tiene que haber una crisis. La crisis no necesariamente es una mala palabra. Fíjense que hemos tenido nosotros dos áreas en donde se han producido cambios importantes después de situaciones de crisis. En el sector educativo tenemos todos los estudiantes de secundaria que hasta ahora no están conformes con lo que se les ha propuesto. A los estudiantes universitarios que están en un tren de empezar a discutir cuáles son las reformas estatutarias que hay que hacer en la Universidad Nacional de Asunción. Hay una cantidad de decanos que fueron obligados a renunciar, hay otros que todavía se resisten, pero todo hace suponer que lo que vamos a tener después de esa crisis es mejor, es mucho mejor. En el otro ámbito en donde se está dando una puja interesante, y yo debo decir que desde que empecé a hacer periodismo no he visto una puja tan fuerte, es en el área de economía. Y en un sector muy sensible, tasas de interés. Esto que suena un poco a chino de repente, hay que recordar que se trata sencillamente de cuánto nos cuesta conseguir plata para poder invertir, para poder comprar, o cuánto nos pagan si depositamos nuestra plata en un banco o en una financiera. Las tasas de interés, los que nos cobran, sobre todo en un tema que es muy sensible, el dinero plástico, las tarjetas de crédito. Como en muchas otras cosas en Paraguay, se ha permitido que el mercado se desarrolle casi sin ningún tipo de control y eso ha permitido que haya excesos, muchos excesos. Hoy por primera vez le escuché a dirigentes de la Asociación de Bancos y Financieras admitir que hubo un abuso del consumidor paraguayo. Nos cobraban en las tarjetas de crédito una cantidad de impuestos, de multas, de sanciones que ni sabíamos por qué. Había más de 100 o 200, una locura. Por cualquier pavada te estaban cobrando una tasa de interés. ¿Cuál fue la reacción? No creo que haya sido una decisión política del gobierno Cartes, pero apareció una ley que milagrosamente tuvo tratamiento en el Parlamento y fue sancionada por el Congreso Nacional. Una ley que establecía límites para las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Muchos pueden considerar de que es absurdamente pequeña la tasa, que no es aplicable. Es otra discusión. La cuestión es que cuando se convirtió en ley, probablemente porque estábamos en un periodo muy político, la administración de Cartes no podía vetar la ley. La promulgó. Hay una reacción ahora del sistema financiero. Hoy sacaron comunicados en los periódicos diciendo que una serie de servicios ya no van a existir. Casi como una amenaza. Es decir, esto no es financieramente aceptable, no cierran los números, entonces le sacamos. Ya no vas a poder comprar en cuota, si tenés una tarjeta de menos de 5 millones va a empezar a desaparecer, después te la vamos a ir achicando y finalmente te vas a quedar sin tarjetas, etcétera, etcétera. Obviamente no es bueno quedarse sin una herramienta financiera. Pero tampoco el gobierno tiene que arrugar. El gobierno, digo, los tres poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo y por ahí eventualmente el judicial, porque esto puede inclusive llegar a los estrados judiciales. Es una pulseada. Es una pulseada. El sector financiero, que ha tenido siempre mucha fuerza, está en una pulseada con el poder político. El poder político que está en este momento, por populismo, por presión, por lo que fuere, cumpliendo su rol, representando a la gente, al consumidor. Eso es muy saludable. Probablemente lo que tengamos al final de esta puja sea una situación intermedia. Se fijarán unas tasas de interés más razonables, probablemente no van a quedar este 14,8% que se estableció, será 27, será 30%. Pero qué bueno que haya ocurrido. Es bueno que se den estos conflictos y es bueno que el gobierno, en cualquiera de sus formas, asuma la representación de la gente.
Así se va construyendo. Es sano. No hay que tenerle miedo a estos conflictos. Veremos en qué termina. Creo que van a terminar acordando una cuestión razonable. Lo cierto es que el resultado final será que vamos a tener tasas de interés más razonables, que de alguna manera se va a buscar que no se generen esos bloques en donde resulta que porque le van a cobrar al que es más riesgoso una tasa de interés del 40, a todos nos enchufan la misma tasa de interés. Así no funciona el mercado. O sea, los famosos pregoneros del mercado, cuando te quieren convencer de que esto es el mercado, esto no es el mercado. Qué bueno que estén ocurriendo estas crisis. Lo que nos va a quedar después de estas crisis es seguro que va a ser un país mejor. Señores, esto es políticamente incorrecto. Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Bueno, y vamos recibiendo rápidamente a los integrantes de la mesa. Adrián Cativelli, ¿cómo le va? Por favor, caballero. Toto Luis, González. Qué cancherito, ¿eh? ¿Cómo estamos? Si vos hace calor acá, dijimos, está el saco también, ¿para qué? Entonces nosotros estamos muy Vamos formales. Vamos a sacarnos la ropa ya una vez. Hagamos un programa en bola. Camisilla. Este es un programa al desnudo. ¿Eh? Al desnudo. Toto, vos estás Acá. querés un espacio para liberar eso que tenés adentro. Estoy ¿eh? queriendo desnudar a personas hace tiempo, sí. ¿Eh? Sí, La sí. corrupción que da al desnudo. Ah, bueno, La eso corrupción sí, que da al desnudo. la Sí, corrupción Lambaré que da está al por quedar sin intendente, sin candidato a intendente, sin ¿Qué? qué Sin quilombo. candidato. Pero qué a brutal. Ahora ya intendente, salió una por orden de detención. Orden de detención de la fiscalía por un caso, como comentaban hace. El candidato Lesiones- colorado en Lambaré. Roberto El que hace Cárdenas. recursos. Roberto Cárdenas. Lesión de El que confianza hizo- por lo que ocurrió Exacto. con el tema de los fondos del FONACIDE. Y merienda escolar. Exacto. 1.400 millones de guaraníes de sobrefacturación Sí. según acusación de la fiscalía, ¿verdad? Y hoy en la mañana fue imputado el candidato liberal. Sí. Que él tiene el caso del tema Mari Llorens. O sea, su señora creo que está La involucrada señora, y él Él aparentemente... aparece como involucrado. Exacto. Lavado de dinero y no sé qué otras cosas le. Bueno, pero le Lambaré tiene una larga tradición. Sí. Pero- Tuvo, por ejemplo, un intendente homicida, Cabral. Ah, Cabral, también. que Sí, era del liberal. Partido Liberal. También, cierto. Uy, qué O lindo. sea que Ahora- no es solamente la ciudad del amor. ¿Por qué? Claro, porque la gente tiene que entender cuál es la preocupación en el caso de Lambaré. Le hablo a mis queridos vecinos de Lambaré. Los dos pueden ser candidatos todavía. Cierto. Pueden ir a elecciones. Pueden ser votados. Pueden ganar. Uno de los dos puede ganar. Porque la ley solamente permite cuando ellos tienen sentencia firme ejecutoria. Correcto. Pero ¿cuál es el conflicto con estos dos candidatos? Porque no hay otro candidato en Lambaré. No. Liberal y Colorado, no hay otro candidato. Que supongamos Cárdenas gane, pero le den prisión domiciliaria. Él tiene 90 días para asumir el cargo. Y si él está procesado a lo largo, no hay intendente. Si en el 90 días no se presenta, O sea, no hay. al que le vote, si votan, acá lo que tienen que hacer es, para El que elegir, esté libre va a ser no, intendente. para elegir intendente tienen que votar concejales. Correcto. Exacto. El que tenga mayoría de concejalía va a Correcto. elegir el Va a intendente. elegir el intendente. Qué genial. O sea, es un régimen parlamentario el que van a Sí, hacer. Sí, sí. sí. Igual, pase lo que pase, nos van a cagar a todos ahí en Lambaré. así Ahora que no digo, se hagan qué problemas. triste ser lambareño en este momento. Él le votó al candidato imputado A o al candidato imputado Exacto. B. Claro, y el que está libre es intendente. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera pared. Que tire el primer techo, bajo algunos, bajo los que estén nomás, ¿eh? Bueno, Lambaré y todos estos dramas, elecciones en la Elecciones Argentina. en Argentina en 5 días, importantísimo, decíamos que el lugar donde hay más paraguayos, después de Paraguay, es la provincia de Buenos Aires, Sí, señor. en Argentina, así que importantísimo, conectado con intereses nacionales, hay elecciones, la cuestión está a ver si va a resultar electo o no un presidente este domingo ya, Claro. o si va a haber una segunda vuelta en noviembre. Veremos qué pasa si Scioli logra conquistar la presidencia de Argentina ya este domingo. Bueno, muy bien. Toto. Bueno, se desatan todas las alarmas otra vez en Río de Janeiro a raíz de lo ocurrido con este derrumbe en donde hay 8 personas heridas o donde se dieron 8 personas heridas. Un derrumbe que en principio es una cuestión hasta doméstica. Explota una garrafa de gas, cae una estructura de un restaurante, cae una vivienda que estaba al lado, quedan atrapadas 8 personas. Son rescatadas. ¿Por qué se enciende la alarma? No es el primer accidente de estructura que tiene Río de Janeiro. Esto ocurre en la zona, en un lugar muy cercano al Estadio Maracaná,
que va a ser epicentro de muchas actividades de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Recordemos que durante la Copa del Mundo cae un viaducto sobre un bus y sobre un vehículo que estaba pasando en la zona. Hay obreros muertos en construcciones de estadios de fútbol para la Copa del Mundo que van a servir también para estos Juegos Olímpicos. Más allá de la contaminación de la bahía de Guanabara y otras cosas que tiene Brasil, hay un serio problema de estructura en Brasil que preocupa a los organizadores. Más de un centenar de estructuras nuevas construidas para estos Juegos Olímpicos están en duda si es que son seguras o no. O sea, bajo ese cuadro de inseguridad, los turistas van a... Es una especie de mini Lambaré, sí, en donde vos estás pues, dando que se pum, se te cae encima algo. Preguntar, ¿no habrán mandado a Cárdenas a construir? Ahora, es preocupante. Qué meado por el gato de los Rapay, ¿eh? Sí. Imagínate, todo Dilma. mal, todo mal. A Río de Janeiro pueden llegar más del millón con el mundial, de turistas. Sí, con el mundial le fue para encima, sí, no ganaron. 7-1 y le limpiaron ahí. Todo mal, ¿verdad? Ahora esto. Sí, tienen la peor recesión en 85 años. Dilma trae mala suerte. Y recordemos que la crisis de Dilma arranca con el tema Copa del Mundo, sí, cuando la gente se indigna, los famosos indignados de Brasil. Ah, cierto. ¿Por qué? Porque se gastaba más dinero en fútbol que en recursos sociales, básicos, en servicios básicos sociales. Bueno, que ella decía que eso iba a traerle dinero a Brasil, que Brasil de acá iba a despegar a la cuarta, quinta economía del mundo. No pasó nada de esto, están en la peor crisis económica de los últimos años y además se le está por caer Río de Janeiro, la ciudad maravillosa antes de los Juegos Olímpicos de Río. O sea, hay un quilombo. No es un carnaval precisamente lo que está pasando en Río de Janeiro. Igual podemos irnos a hacer la cobertura de la... Vos te vayas a correr igual. Claro, sí, en el 2016. Bueno, vamos, después volvemos, seguimos hablando con esto. Acá nos vamos a estar. Sí, acá nomás la vuelta. Vamos a hacer una breve pausa, señores. Enseguida vamos a estar con el interventor de la Facultad de Filosofía. ¿Qué van a hacer en ese lugar? La actual decana no quiere saber nada de renunciar. No le responde el teléfono ni al rector. Borradísima. Se atrincheró ella. Me dicen que es porque parece que la mujer está muy poco tiempo de jubilarse. Está ganando tiempo. El Está caso ganando de tiempo. lo No parecido sé si al es caso cierto. Óscar Bogado, el director académico de la Facultad de Derecho y que era el director académico de la universidad. Como están a meses de jubilarse, entonces renunciar y... Se hacía claro. No sé. Dicen que es si eso. la comisionan, comisionarla. No puede ser, y comisionarle a la Siria. Bueno, y también vamos a estar con estudiantes de agronomía, que ustedes saben que están denunciando una cantidad. Tampoco sé qué hay el decano de agronomía. Está enterrado ahí. Señores, breve pausa, ya volvemos. Está plantado. Bueno, señores, estamos ya nosotros con Ricardo Garay. Él es el interventor de la Facultad de Filosofía. Ricardo fue ministro de Agricultura en los últimos meses de Nicanor. Es profesor de la facultad, es investigador. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Un placer, un gusto y un honor estar acá en este programa políticamente incorrecto que llama la atención realmente. Bueno, Ricardo, te toca bailar con la más fea y no me estoy refiriendo a la decana precisamente. Pero... ¿cómo vas a hacer con el drama de la Facultad de Filosofía como interventor? ¿Qué potestad tenés? ¿Vos podés pedirle a la decana que renuncie, que se aparte? ¿Cómo es el tema? No, la intervención es una figura estatutaria, Luis, en la que el Consejo Superior te da toda la potestad, vos reemplazás a todo el cuerpo directivo superior y tenés 60 días como máximo para, digamos, hacer averiguaciones, hacer un diagnóstico académico administrativo, estudiar las irregularidades que supongo yo hay varias denuncias, según me han dicho, yo no he podido interiorizarme aún todavía. Entonces, lo que ocurre es que básicamente cesan en sus funciones, es como dije, la decana, la vicedecana de hecho ya ha renunciado, y lo que nosotros hacemos es ir a averiguar lo que pasa, en este caso, negociar con los estudiantes, con los docentes. Es una labor muy, muy delicada porque hay que conciliar intereses. La temperatura está muy elevada, pero tenemos una vivencia en la universidad y conocemos la Facultad de Filosofía, aunque sea de lejos, y creemos que podemos chulear un poquitito. ¿Vos llegaste a hablar con la decana? No, aún no. ¿No pudiste hablar con él? O sea, de hecho me dijeron que no habla ni al rector, parece que le atiende el teléfono. Y la verdad que no sé, la idea que lo que el rector me ha comunicado es que mañana a las 8:30 me pone en funciones y
me han dicho que la han invitado a la decana también para estar presente, ¿verdad? Porque por gentileza y por nobleza obliga, como diría uno, debería estar presente. No sé si va a concurrir, pero a partir de ahí empiezan a correr los plazos y de hecho tenemos que producir un informe a los 60 días con un plan de mejoras, con conclusiones y recomendaciones específicas. Me han preguntado si yo puedo destituirla. No, realmente lo que yo tengo que examinar la situación, si las irregularidades ameritan una medida de ese tipo, pues obviamente vamos a recomendar. Ahora, Pues, sí. ¿quién tiene la potestad para destituirla? El propio consejo de la facultad. El Consejo Superior tiene potestad previo del sumario administrativo. Convengamos que la intervención en una figura análoga al sumario es aún más profundo, ¿verdad? Porque uno va a ir a hacer una intervención en todos los órdenes, ¿verdad? Claro. No solamente... Vos tenés potestad de revisar todo. Así es. Yo tengo que llevar un Papeles, equipo... contrataciones, todo. Tal cual, tengo que llevar un equipo de mi confianza que va, digamos, a ejercer funciones, por ejemplo, en la parte administrativa, en la parte jurídica, preferentemente gente de fuera de la casa justamente por la división la muy confianza, grande, por la claro, la confianza que hay. división muy grande que hay, que bueno, le llevo a Luis Vareiro, a lo mejor dice, no, él es Claro, amigo de la forma decana. parte, claro. Y la conversación con los estudiantes, ¿cómo fue? O sea, ellos están, digamos, confían en lo que vos Y puedas hacer. Hoy me encontré porque fui a recibir instrucciones en la parte logística del señor rector Abel Bernal y nos encontramos con un grupo interestamental muy interesante, donde estaban estudiantes, están profesores, están egresados no docentes y tuvimos un intercambio muy interesante de lo que podría ser una hoja de ruta en la que yo quiero tener gente representativa de los estamentos que están en esta situación para que sean como una especie de contraloría Claro. de la intervención. Claro, que te acompañen durante y a mí todo el proceso. A mí me legitima aún más tener a gente que me digan, esto está mal, esto... Claro que vamos a tener que dialogar, Luis, con todas las partes. O sea, yo tengo que conversar con gente probablemente afín a la decana. Tengo que escucharlos, tengo que saber qué está pasando. O sea, acá no podemos juzgar antes de que veamos No, claro. qué hay en los hechos. O Hay sea, que revisar y ver todo. esa es la tónica de la intervención. Es un tiempo bastante breve si te pones a analizar. Sí, son 2 meses. Son 8 semanas. Sí, claro. Entonces, en la medida que podamos dejar instalados, digamos, por lo menos una regularización académica, que es la primera prioridad, que recomiencen las clases de grado y posgrado, que se trate de terminar el calendario académico y, por cierto, dejar algunas normativas que puedan ser utilizadas a posteriori, ¿verdad? Que dejemos algo instalado, ¿verdad? A ver, ¿el Consejo Superior de la Facultad es el que puede destituir a la decana? No, el Consejo Directivo, al igual que todos los cargos directivos, Sí. quedan cesantes. O sea, el Consejo Sí, no, ellos Directivo... están cesantes, pero una vez Entonces, terminada la intervención, vuelven todos. Claro, pero el Consejo Superior Universitario, que Claro. es un nivel superior, tiene la potestad de destituir al decano y vicedecano de cualquier unidad académica con dos terceras partes de los votos Ajá. previo sumario administrativo. Sumario O sea que están dadas las condiciones. Ese creo yo. sumario puede ser paralelo a la intervención. Puede ser, claro, y puede ser un informe de la intervención también. ¿Vos qué sabés? ¿Es cierto que la decana no se quiere ir porque le falta muy poco para jubilarse? No tenés información. No tengo información. No es mi ámbito porque yo soy licenciado en lengua inglesa, sin embargo, pero nunca ejercí, digamos, siempre estuve más metido en la parte de ciencias agrarias y de la dirección de posgrado del rectorado, pero realmente no tengo una respuesta para eso, Luis. Bueno, Adrián, Toto, ¿una pregunta? Bueno, la pregunta que quería hacerle es, según algunas fuentes, digamos, el estudiantado de filosofía es un poco el más intransigente, si se quiere, hasta el momento, ¿verdad? Y lo que muchos quieren saber, bueno, ¿cuándo se retoman las clases? ¿Cuándo se retoman las actividades administrativas? Porque claro, hay gente que tiene compromisos dentro de la facultad, no solamente de clases, gente que tiene que presentar tesis, todo esto ha quedado como en un stand-by, ¿no? Sí. Adrián, antes de la respuesta, y me gustaría entrar en contacto, estamos en contacto con la fiscala Blanca Agüero. Blanca Agüero, porque me dicen que la recusaron y en este momento ahí parece que un grupo de manifestantes partidarios de Cárdenas, del ex intendente Lambaré, que no la dejan salir del Ministerio Público. Fiscala, ¿me escuchás? Buenas noches. Buenas noches. Así misma la situación que estoy viviendo, ya está personal de la comisaría cuarta apersonada enfrente, pero
No estoy pudiendo salir porque hay batucadas y hay mucha gente enfrente, así que es una situación realmente, casi echaron el portón, están forzando el portón, ¿verdad? El portón del Ministerio Público. Es riesgosa la situación en este momento aquí. Vamos a ver hasta cuándo. Ahora, fiscala, esto ocurre, ¿cuándo te recusaron? Esta noche. Esta misma noche. Y en coincidencia con la recusación aparecen estos manifestantes armando, digamos, esta situación frente a tu oficina. Sí, porque yo vine a mi oficina nuevamente para dejar toda la documentación que traje el allanamiento de esta tarde. Y entonces ya después de un rato nomás ya empezaron a venir y después ya hay muchísima gente, pero intentaron saltar también empujaron porque son muchos. Están sentados ocupando toda la calle acá enfrente, no puedo salir. ¿Cuántos son más o menos, fiscala? No tengo idea porque si me quiero acercarla, es peligroso acá ahora mismo. ¿Y vos estás sola, Blanca? Tengo un personal conmigo y bueno, está la gente de la comisaría cuarta también abajo. Pero eso no es posible. Es decir, realmente No, totalmente. es muy difícil. No sé si es escucha, admisible. no sé si escucha no se puede casi hablar de las batucadas, están enfrente. No sé cómo voy a salir de aquí, así. Es realmente terrible, no puede la gente hacer eso al Ministerio Público, no se puede hacer esto. Totalmente. No, es absolutamente inadmisible. ¿Y la gente de la policía, cuántos están ahí de la comisaría? Entiendo ya personal antimotines, pero es difícil porque hay mucha gente. ¿Y ellos están intentando entrar a tu oficina, Blanca? Están intentando entrar a la zona, a la fiscalía, ¿verdad? Yo estoy en un segundo piso, pero lo grave sería que logren entrar, ¿verdad? O sea, ya no hay garantía de nada aquí. Esto es acabose, realmente. Nunca vi una cosa como esta. Pero esto es una turba que está atacando una institución pública. Esto Sí, es así absolutamente es. inadmisible. Yo tengo que dejarle porque voy a ver cómo logro salir. Blanca, te agradezco. Vamos a estar pendientes nosotros de cómo se van sucediendo los hechos. Gracias. Pero la policía tiene que hacer algo, Luis. Pero esto es absolutamente inadmisible. O sea, están atacando el Ministerio Público. Y estamos hablando de los personeros de un candidato que está haciendo que fue imputado. Por favor, esto es parece el viejo absolutamente inadmisible. Esto pasa el viejo no me gusta lo que hace la justicia, nos vamos, le echamos a patada a quien está ahí, ponemos a alguien que nos guste. Total, atacamos la comisaría y liberamos a los presos. Y liberamos a los presos. ¿Y el comisario dónde está? O sea, no puede ser que no haya la cantidad de efectivos necesarios. ¿Cuántos serán? ¿No estarán 2.000, 3.000? Qué bárbaro. Acá en cualquier manifestación de maestras y de campesinos entran los antimotines, le cagan a bala a todo el mundo y le sacan. Y ahora hay un agente fiscal dentro de la unidad fiscal donde está por atropellar y nadie hace nada. Buah, yo por la duda no me voy a mi casa hoy, que vivo en Lambaré, por la duda me quedo acá. Qué bárbaro. Bueno, a ver, estábamos con la respuesta. Sí, era el tema de la recalendarización Sí. de las actividades académicas. Sí. Justamente ahí antes de entrar al programa estuve con un estudiante de posgrado. Y bueno, yo creo que la ventaja de esta figura de intervención es que justamente al tener la posibilidad de ser más ejecutivo en las decisiones, lo cual no quiere decir que nos vamos a estar dialogando, negociando previamente, nos permitiría recalendarizar esto de inmediato. O sea, yo no veo ningún problema en que, por ejemplo, aquellas asignaturas que tengan un mínimo de asistencia de 70% se pueda flexibilizar. Depende mucho de los docentes, porque cada asignatura tiene su naturaleza particular. Y en posgrado, para la cuestión de tesis, si las mesas ya estaban armadas, si los tesistas ya estaban preparados para defender, es cuestión de que volvamos a recalendarizar. Y yo estimo que, en el nombre de Dios digo, para fin de año vamos a estar terminando las actividades, si Dios quiere. Esa es la intención. Bueno, para cerrar, Ricardo, una pregunta que me hacen es si es cierto que vos sos cercano a Agustín Mendoza, que es miembro del consejo de la facultad. Absolutamente negativo. Ya me preguntaron de eso esta mañana.
Yo lo conozco a Agustín Mendoza en una elección que se hizo en el 95 con Berganza. Éramos candidatos a no docente los dos. Ajá. Y terminamos 6-6. Ah, bueno. Pero él era profesor titular en la Facultad de Ingeniería de la UNA. Entonces lo impugné y gané. Esa es la O sea, tu relación es que lo impugnaste. y lo conozco, debe- lo conozco porque sé que estaba. Te debe guardar mucho Soy afecto. director, era director de posgrado de la UNA y él era director de posgrado de filosofía, pero más allá de conocernos y de respetarnos mutuamente, yo no tengo nada en contra de él, o sea, absolutamente. Hoy he estado recibiendo llamadas de gente llegada a la decana y le dije, no tenemos por qué estar hablando a escondidas, vamos, te voy a recibir en mi despacho, vamos a hablar. Ah. Tengo que escucharlo a todos, Luis. Ah, ¿verdad? claro, por O sea, supuesto. a partir de ahí, ver, así Tomar que- decisiones. Totalmente. Ricardo, suerte. Gracias, Luis. Gracias por haber- invitarme y que la gente conozca un poco de que creo que es un momento histórico en la universidad y en el país para que realmente cambiemos las cosas que hacen falta cambiar. Ojalá. Gracias, Luis. Gracias, Ok. Vamos a hacer una breve pausa, así vamos a estar con estudiantes de agronomía. Ya volvemos. Bueno, estamos ya con estudiantes de agronomía. Ellos también están pidiendo la renuncia del decano. Pero antes, Enrique, por favor, contanos quién nos está respaldando. Estamos respaldados por Tigo. Vos sabés que con tu billetera Tigo Money podés pagar tus facturas, realizar giros y muchas cosas más sin salir de tu casa. Así que activa hoy tu billetera Tigo Money y disfruta de esta promo. Envía un mensaje de texto sin costo con la palabra regalo al 321 y descubrí los regalos esperándote en tu billetera. Aguinaldo, carrito de supermercado, 5.000 guaraníes en mini cargas y muchos premios más. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil. Gracias, Enrique. Bueno, Daisy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sos estudiante de La Facultad de Ciencias Agrarias de la filial de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero? ¿Qué año estás? Séptimo semestre. Sería- Séptimo semestre. Sí. Ok, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches. Nicolás Iranzo de la carrera de agronomía también, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Casa Matriz, San Lorenzo. En San Lorenzo. San Lorenzo. Séptimo Bueno, semestre. ustedes están pidiendo la renuncia de Lorenzo Mesa. ¿Por qué quieren que se vaya el decano? Nosotros pedimos la renuncia de Lorenzo Mesa y básicamente el fin no es solamente la renuncia de Lorenzo Mesa. Nosotros notamos muchos aspectos en su gestión que no nos conforman. Tenemos equipos que investigan de compañeros y que encuentran muchas irregularidades. Casos de nepotismo, supuestos casos de malversación en los presupuestos. De hecho que luego del allanamiento del decanato de la facultad, de la página de internet se borraron los presupuestos. O sea que ya no están disponibles para el acceso público los presupuestos de la facultad. Nosotros por suerte pudimos acceder a muchos de ellos y tenemos guardado y revisando eso encontramos muchas cosas que nos llaman la atención. Y entre esos son motivos que tenemos para pedir su renuncia. Aparte del apoyo a la gestión del rector Froilán Peralta. Acá tengo justamente una de las denuncias que había contra él y aparecen en lo que serían todos familiares. Por eso se habla de nepotismo. Bueno, esto que ya es práctica común, parece que en todas las facultades. Juana Gómez, que es cuñada, Carlos Gómez, que es cuñado, Wilfrido Mesa, que es sobrino, Clarice Good, que es sobrina, María del Carmen Jiménez, familiar de su esposa, Juan Carlos Riquelme con cuñado, Pedro Cañete, familiar de la esposa, todo de Lorenzo Mesa López. En tu caso, Daisy, ¿hablan de amenaza de muerte? ¿Cómo es el tema? Sí, efectivamente se estuvieron filtrando conversaciones del propio vicedecano y profesores en un grupo de WhatsApp Ajá. en el cual ellos corresponden, integran. Y en estas amenazas que se filtraron aparecen, por ejemplo, comentarios en donde el vicedecano mismo, Ángel Ruiz Díaz, dice que quiere fusilar a uno de los alumnos porque este compañero apareció en las fotografías con los compañeros que estaban manifestándonos pacíficamente en la institución. También aparecen varios comentarios de propios profesores que dicen que cuando se terminen las manifestaciones que van a hacer una especie de saneamiento dentro de la institución. O sea que eso se puede entender de varias formas, no solamente dentro de medidas arbitrarias dentro de la institución, sino que también fuera. Porque inclusive el día en que se levantó la vigilia en la facultad allá, en la filial, el mismo director José Quinto Paredes
llamó a una turba de personas pertenecientes a su partido político, porque este director nuestro está candidatándose como concejal, entonces una suerte de 40... ¿Por el Partido Colorado? Partido Colorado. Entonces una suerte de 40 hombres más o menos que quedó rondando nuestra facultad y fueron vistos armados, incitando a la violencia a los compañeros alumnos. Y bueno, tenemos filmaciones de esto, puedo hablar concretamente de que nos amenazaron y demás. Fuera de eso, por los pasillos y por las calles nos persiguen con vehículos a nuestras casas, nos rondan la cuadra de nuestras casas, por los pasillos, compañeros que están ligados al tráfico y que no puedo dar nombres por razones obvias. Nos amenazan y nos dicen directamente que después... ¿Vinculados al tráfico? ¿De droga? De droga. Nos amenazan abiertamente diciendo que van a tomar represalias contra nosotros, atentando no solamente contra nuestras vidas, sino que también inclusive amenazan a nuestras familias. Entonces nosotros estamos muy temerosos de lo que pueda pasar. Porque todo esto por que ustedes están reclamando la renuncia del decano y también, supongo yo, de los directores de las filiales. En realidad nosotros llevamos a asamblea los siguientes 2 puntos. Sí. El primer punto era la renuncia del decano Lorenzo Mesa y del vicedecano Ángel Ruiz Díaz por otras denuncias que ya se habían dado el año pasado de varias irregularidades, por ejemplo el tema de nuestro campo experimental, que es utilizado por profesores y directivos como si fuera un ente privado. En este campo experimental los profesores manejan cultivos y cultivos de varias hectáreas de soja, venden la soja. Supuestamente el dinero recaudado va a parar dentro de una cooperativa que funciona nada más que en el quincho de nuestra facultad, y a esta cooperativa no tienen acceso los alumnos, solamente estos profesores son socios de esta cooperativa. Entre otras quejas que teníamos nosotros, por ejemplo, es el caso de que organizan rifas y sacan dinero del bolsillo de los alumnos para la compra supuesta de, por ejemplo, un colectivo. El año pasado se dio el caso de que se juntó aproximadamente 36 millones de guaraníes del bolsillo de los alumnos, y hasta el día de hoy no apareció ni el colectivo ni el dinero. Entonces, a raíz de eso se realizaron varias denuncias el año pasado y fueron hermanos del decano y del vicedecano. Ellos no tomaron cartas sobre el asunto, no nos dieron una explicación de nada y se generó una suerte de indignación que vuelve a salir a luz ahora que con la explosión del Una no se calla. Entonces llevamos a asamblea por votación y mayoría de votos. Se exige la renuncia inmediata de estas 2 personas porque ya no existe confianza en ellos, y también se llevó otro punto a votación, que era la rendición de cuentas del presupuesto que se envía de la casa matriz a la filial, y también de la rendición de cuentas de lo que está sucediendo dentro de esta cooperativa. Y es a raíz de estos 2 puntos que se llevó democráticamente, es que fueron surgiendo todos estos tipos de amenazas, persecuciones, innumerables situaciones que estuvimos aguantando, pero fueron los días más difíciles de nuestra vida, porque estas denuncias inclusive presentamos ante la Fiscalía, y por un lado es una denuncia de represalias, y por el otro lado es la denuncia que presentamos ante el Ministerio Público, ¿verdad? Espera, que me parece que te quedaste te están boicoteando, te dejaron sin batería. Mientras te cambian las pilas ahí. Bueno, Nicolás, yo estoy sorprendidísimo con todo lo que está contando Daisy. De hecho que sí, y también hay muchos casos similares en la filial de San Pedro. De hecho que ahí incluso trataron de vincular a los alumnos con el conocido como Ejército del Pueblo Paraguayo. Hasta denuncian los alumnos que se apostaron cerca de la sede de la facultad los tanques de la Fuerza de Tarea Conjunta para amedrentarlos. Y todas esas denuncias no llegan por ahí acá, por eso es muy importante que nosotros, los compañeros en este momento de Pedro Juan, están acompañando la vigilia que nosotros hacemos en la casa matriz, en número de 25 aproximadamente. Porque ellos no se sienten escuchados y no se sienten acompañados, porque tampoco la prensa local hace una propaganda negativa contra la lucha de los estudiantes. Y eso es lo que nosotros estamos notando ahora, y también de repente acá está comenzando a suceder también que la prensa comienza a tirar para atrás las noticias que tienen que ver con los estudiantes, como fue el caso del otro día que tuvimos la marcha, que salimos de filosofía y fuimos hasta el Ministerio de Educación con los compañeros secundarios. Fue una marcha histórica. Fue una marcha que representó la unión de los estudiantes secundarios y universitarios. Estuvimos en número aproximadamente 3.000, y en un diario de tirada nacional sale una noticia que dice que éramos 700 y que estuvimos molestando al tráfico y que
generó disgusto en la ciudadanía, siendo que todo el tiempo nosotros notábamos el acompañamiento y el apoyo de las personas que pasaban y que nos apoyaban, ¿En algunos qué diario gritando. salió eso? En el diario de ese color. ¿Qué manifesta, qué Que molestaban? éramos 700 y que molestamos y que causamos inquietud en la ciudadanía. No sé. Bueno, cada diario encarará como sea. Pero, bueno, lo que sí es cierto es que es muy difícil que una noticia se mantenga como tema principal durante mucho tiempo. Hay que reconocer que esto lleva ya prácticamente 2 meses. Ahora, yendo otra vez a esto que estabas contando, ¿de qué parte nos salió? Contame, por favor, porque yo no sabía que... Ah, salía abajo, pues se la escuchaba entonces. Sí, porque todo lo que estabas contando me quedé impresionado. A ver, en la mesa, Adrián, Toto, ¿quieren hacer preguntas? ¿No? No, por están Es un pasmados área- ustedes. Agronomía no es nuestra No, porque especialidad. dentro de todas las denuncias ya las conocemos, ¿verdad? La pregunta que hago siempre, creo que ya respondieron esto, pero estando en el campus de agronomía de UNA, es los representantes estudiantiles que hicieron al respecto, cuando recibieron las denuncias, son parte buena pregunta. involucrada o no. Sí. Excelente pregunta y te agradezco que hayas mencionado este caso. Justamente hoy estuvimos nosotros solamente, y quiero decir, volver a recalcar, los compañeros de Pedro Juan Caballero fuimos los únicos que tuvimos el gran privilegio de reunirnos con el representante estudiantil, Ángel Benítez, y nos decía él que no quiere reunirse con el resto del alumnado porque tiene miedo a que se le escrache. Y nos decía él que la culpa de todo lo que estaba pasando en Pedro Juan Caballero era nuestra. Y yo le dije a él que cómo, siendo que nosotros le presentamos varias denuncias al decano, al vicedecano, y ellos no tomaron cuenta en el asunto, ¿qué va a hacer él por nosotros? Y justo me estaba enterando hoy de que esta persona está estirando y está siendo parcialista hacia el lado de los profesores, hacia el lado del decanato, y es un representante estudiantil, supuestamente. Y veo yo que estuvo publicando en su Facebook que la minoría en Pedro Juan Caballero es la que está representando hoy en la Casa Matriz, siendo que en asamblea se demostró y se demostró democráticamente de que la mayoría del alumnado de Pedro Juan Caballero está exigiendo la renuncia del decano. También manejamos informaciones de que Ángel Benítez es muy íntimo del señor decano Lorenzo Mesa, entonces se va generando una serie de irregularidades que van tratando de ofuscar la opinión pública, tratando de confundir a los compañeros, y es como que él está defendiendo más los derechos de los profesores, del decano, y se está despreocupando por los compañeros, por el alumnado en sí. Inclusive esta tarde hubo una plenaria en la Casa Matriz, yo estuve participando, en donde se está poniendo en cuestionamiento la función del representante estudiantil Ángel Benítez, y creo que se va a llevar a votación, inclusive exigir la renuncia de él mismo, porque es algo innegable que él está estirando hacia el lado del decanato, y también manejamos información y él mismo me confirmó que él recibe un dinero, 1.020.000 según él mismo, para estar acompañando a las filiales. Y allá en Pedro Juan Caballero esta persona se presentó 2 veces, y fue solamente cuando se estaban candidatando para el centro estudiantil, y él estaba apoyando a un compañero que es justamente hijo del vicedecano. Entonces, por parte de Pedro Juan Caballero, la gente, los compañeros estamos bastante indignados porque él nos quiere tratar de, no, ustedes son filiales y ustedes no tienen voz ni voto, algo así. Bueno, para ir cerrando esto, Nicolás, ¿hasta dónde van a llegar con esto? O sea, ustedes ahora las clases están suspendidas. De hecho que nosotros, justamente también a causa del papel que está jugando nuestro representante estudiantil, hay compañeros dando clases. Hay compañeros dando clases, pero no son la mayoría. 4 de las 6 carreras de la Casa Matriz se encuentran en paro casi total. De las 4, 2 se encuentran en paro total. Después 2 carreras tienen un porcentaje, pero no llega ni siquiera a la mitad de alumnos asistiendo a clases. Lo que pasó fue que tratando de desautorizar la medida tomada por asamblea democráticamente, que fue el paro hasta la renuncia de las autoridades, por el saneamiento de la facultad, la representación estudiantil procedió a hacer una junta de firmas, que realmente fueron solamente nombres con número de cédula en un principio, y con este método ellos llegaron a tener unos 900 nombres. Como eso no tiene validez, ellos tuvieron que hacer una junta de firmas también y juntaron unas 350 firmas.
que presentaron a la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias, ADIFCA, que como pedido para que se reanuden las clases. Entre esas 350 firmas, solamente 150 eran de la Casa Matriz. En la Casa Matriz, durante la asamblea, 450 personas votamos por el paro hasta la renuncia de las autoridades. En otras palabras, él hizo retroceder una medida nuestra por 150 firmas, sin avalarse en otra asamblea para poder anular la decisión de la asamblea anterior. Haciendo el juego de esa manera, por eso nosotros estamos dudando mucho en su gestión y estamos cuestionando cada vez más, porque nos damos cuenta que él en ningún momento busca reunirse con nosotros o tener diálogo con nosotros. De hecho, que hasta se llevó a cabo una recalendarización ya de las actividades sin comunicárselo a los estudiantes antes, que es otra de las funciones de la representación estudiantil, realizar la calendarización de las actividades. Y ahora hay mucha gente que está perdiendo clases por no entrar, porque se realizó la recalendarización y nosotros seguimos firmes y seguimos en paro. Hay mucha gente que está cediendo ante las medidas de amedrentamiento, porque también hay muchos docentes que nos están amedrentando con el tema de las asistencias. Normalmente para abrir una cátedra, por ejemplo, si es que vos sos un alumno que está recursando una materia, se necesitan 35 alumnos para que se abra una cátedra, para que el profesor venga a dar la clase, para abrir un aula. Hoy en día, con un solo alumno en las clases se llaman lista. Y se pierde la asistencia de todos los otros compañeros. Esto es una maniobra también que están realizando en este momento ciertos profesores, no todos los docentes, claro, pero ciertos docentes que están tratando de meternos miedo. De hecho, que hasta se accionó legalmente contra 2 compañeros a partir de la facultad. Ya. Bueno, tenemos creo que un pantallazo bastante claro de lo que están viviendo, así que yo les agradezco. Daisy, Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y suerte. Hacemos una breve pausa, enseguida estamos de vuelta. Bueno, hay una cantidad de mensajes acá, no todos opinan igual, obviamente, con relación al tema de la facultad. Sí. Acá me enviaban lo de que Mesa, el decano Mesa, es protegido del rector. Eran parte de Abel Bernal, eran parte del mismo equipo político en la cooperativa Coepu y Ajú. Y que dice acá que es miembro de la seccional colorada, número 1 de San Lorenzo. El rector. El decano. A ver, Enrique, contanos quién nos está apoyando, por Estamos favor. apoyados por Barcos y Rodados. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta Full 92, aditivada formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño a la vez que prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de nafta de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Estaciones de servicios Barcos y Rodados. Gracias, Enrique. La Pantera Negra. No es la Pantera Rosa, la Pantera Negra. ¿Quién es la Pantera Negra? Él camina igual. Vino entrando así en escena. Sí. Vino, igual se le dio todo. Quería hacer ese ñomotago ahí, vale. Bueno, rápidamente algunos mensajes. Sí. Dice Cristian González, la noticia del momento y caliente ahora mismo está en Lambaré. Creo que priorizaron otros temas esta noche. No, tuvimos, Cristian, acabamos de hablar con la fiscal. Claro. Que vamos a ver que los operadores van a ir a reventar la fiscalía. Podíamos saber, ¿verdad? Ojalá nos hubieran avisado antes, ¿verdad? Por supuesto, hacíamos desde ahí. José Luis Enciso dice, ¿dónde se encuentra el ministro del Interior? La seguridad de la fiscal debe ser garantizado totalmente. Cristian Martínez, debería actuar la fiscal y enviarle al calabozo a alguna comisaría, por lo menos a estos cómplices del ladrón. Claro, en realidad no puede, porque ella está encerrada. No le puede mandar a la cárcel a la comisaría a nadie. Explicar qué significa nepotismo, por favor. ¿A qué le llaman ustedes nepotismo? Nepotismo es cuando tenés todos tus parientes metidos en cargo, en donde vos sos el que tuviste la posibilidad de designarlo. Como el diputado liberal que tiene 17 parientes en la función pública. Por ejemplo, ahí está. Ese es su caso de nepotismo, clarito. Después Natalia López dice, esa no es la situación de la facultad. Les invito a llegar a la facultad y vean ustedes mismos. Los mismos que estudiantes maltratan, escrachan y amenazan a sus compañeros para que se unan al paro.
los demás quieren estudiar. Los dos estudiantes están mintiendo. Lastimosamente la verdad es otra y ustedes deberían de dar el derecho a réplica. Pues Natalia, ¿cómo de carajo voy a saber yo que hay que dar derecho a réplica si yo no sabía qué iban a decir hasta que vinieron acá? No sé si me explico, Natalia. A ver, bueno. Katy Belli. Bueno, les vamos a hablar de Argentina porque este domingo son las elecciones presidenciales. La última encuesta que se publicó fue el sábado 17 en Clarín, hecha por Management and Fit, y le daba 38,3 al candidato oficialista Daniel Scioli, le daba luego 29,2 a Mauricio Macri y 21% a Sergio Massa. Estos son los que reúnen mayor masa electoral, valga la redundancia. Esa es una campaña a favor de Massa, sí. Sí, ¿quién es el que gana, el que tiene la mayor masa? Sí. Ahí vemos a Adolfo Rodríguez Saá, Margarita Stolbizer, pero están muy lejos de los tres principales. Claro, el tema es que hay que saber si Scioli va a poder ganar. Todo está apuntando el oficialismo para que Scioli gane ya este domingo. En primera vuelta precisa sacar 40% y el que lo siga inmediatamente tener una distancia de 10% de él. O sacar 45% y no importa cuánto esté el segundo. Entonces ya es el presidente. Muchos creen, bueno, hay un 17% de indecisos, es un porcentaje importante, puede definir la elección. Ahora también es importante, como suele suceder en Paraguay, en Argentina con el peronismo, en Paraguay con el Partido Colorado, la estructura estatal, la cantidad de gente que puede movilizar. Porque no hay que olvidar que en Argentina hay una cantidad impresionante de subsidios sociales, ¿verdad? Que obviamente de alguna forma comprometen el voto en uno u otro sentido. Y bueno, también es muy importante saber lo que va a pasar porque el 10 de diciembre es que asume el nuevo presidente. Hay muchos paraguayos residiendo en Argentina. Más de 1,5 millones de paraguayos. Bueno, sí, una cifra muy importante. Hay que decir que durante el gobierno de Kirchner, de Néstor Kirchner, se puso en práctica el Plan Patria Grande, que le dio a mucha colectividad, a muchos compatriotas, la posibilidad de regularizar su situación migratoria a decenas y cientos de miles, flexibilizando las normas. Entonces, en ese sentido, fue positivo de alguna forma para la colectividad paraguaya en Argentina el gobierno de los Kirchner. Claro, ahora las cosas son distintas, la agenda bilateral es muy importante y no estamos teniendo avances muy significativos en algunos temas prioritarios como es, por ejemplo, la cuestión energética. Totalmente. Nos debe Argentina más de 130 millones de dólares por energía de Yacyretá y hay un anexo, el anexo C, que casi 2 años lleva de renegociación y no pasa nada. Cristina se había prometido que con su gobierno se iba a cerrar esa renegociación, sin embargo no sucedió. Veremos si hay más apertura con el presidente que salga triunfante. ¿Quién va a ser más favorable a Paraguay? Algunos dicen que bueno, Macri más favorable porque tiene una ideología más cercana a la de Horacio Cartes. Otros dicen, bueno, la verdad es que es independiente porque los intereses son los intereses y no importa mucho quién encabece el gobierno, cada uno tira para su lugar, pero yo tengo la intuición de que va a ganar Daniel Scioli la presidencia de la República Argentina. Bueno, Toto. La intuición con las encuestas, ¿verdad? Claro, bueno, una intuición. Claro, simpático. Bueno, pero y me parece que corre con cierta ventaja Scioli. Yo me juego por se juega porque puede claro, que después podría cambiar, sí. Claro. Ya le mandé un tweet a Scioli. Señor presidente, estoy contigo. Estamos salvados. Bueno, estoy dispuesto a darle una mano, le digo a usted. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con el escándalo de FIFA, que va cambiando tanto que al principio íbamos a hablar de solamente el tema Alemania. Alemania ingresa a la cuestión, a la discusión, a la polémica porque una revista de investigación del Der Spiegel dice, bueno, se compró el Mundial del año 2006. Acá se compró esta Copa del Mundo, se pagó un dinero importante para poder ser sede de la organización y se compró de manera cualquier medio, uno de los diarios una de las revistas más, una de las revistas más prestigiosas de Europa y del mundo, por supuesto, ¿verdad? Bueno, a raíz de esta investigación, la cosa ya tomó otro ribete. Ya no es una cuestión simplemente de una revista que dice, bueno, una raya más al tigre y va a seguir siendo tigre. No. Ahora se habló de casi en una convención de urgencia de la FIFA
Y ya se resolvieron cosas de inmediato en esta situación. Punto número 1, desde ahora se estudia que no podrá ser reelecto de manera indefinida o permanentemente no podrá ser elegido el mismo presidente. Van a poner un periodo de 5 o 10 años y ya nada más. Ajá. Basta de tener a Papas como presidente de la FIFA, valga la comparación. Y también a partir de ahora, el caso Platini, que está siendo más delicado de lo que mucha gente cree. Suspendido por 90 días primeramente. Después se habló que podría ser una suspensión de 6 meses, por lo tanto no podría ser candidato a la FIFA. Ahora se va a meter una modificación a los estatutos de FIFA, que primero el comité ejecutivo tiene que ver la foja del candidato y que esté limpia de todo tipo de acusaciones de corrupción, en este caso en específico, o en estos casos en específico, y el comité ejecutivo de la FIFA va a decidir si puede o no ser. O sea, probablemente así como está la cuestión, Platini no sería candidato a presidente de la FIFA. Bueno, señores, nosotros nos estamos yendo con esto. Por supuesto, el derecho a réplica tiene todo el derecho del mundo. La gente, lo que digo nomás, no podíamos saber qué iban a denunciar, ¿verdad? Pero para el próximo martes, si alguien quiere venir y contar la otra versión o una versión distinta, por supuesto que el espacio está abierto. Hay una cantidad de mensajes acá, ya no me da tiempo lamentablemente. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Full 92 aditivada de barcos y rodados.